A esta hora estás en ruta comentando la noticia que ayer por las redes sociales y todos los medios de comunicación, de hecho, todavía esta mañana, esta madrugada, escuchaba a una colega de noticias que la noticia de primera plana era pues el asunto de la iglesia de Mayagüez, el brote en el área oeste. Correcto. Me di a la tarea, Fernán, dado que la prensa omitió nombre de iglesia, nombre de pastor, dónde ubica la iglesia. Para mí una información demasiado importante para haberla compartido, señalando con la iglesia de Mayagüez, había tenido esta situación, se había dado con los miembros de la iglesia. Lo que averiguo es lo siguiente, es que en efecto sí la noticia es cierta. El pastor Joel Seda es un pastor muy conocido en el pueblo de Mayagüez porque lleva muchísimos años pastoreando, ¿verdad? Él y los familiares, entre familiares, ¿verdad? Porque hay un tío de la familia que formaba parte del liderato de la iglesia que también falleció. Una hermana, ¿verdad? Adulta de la congregación, parte del equipo de líderes también falleció. En total son 4, como anunciaron. Se contagiaron de COVID, no se sabe dónde, ¿verdad? Fue el contagio. La cuestión es que en el momento de buscar ayuda, pues en una etapa avanzada más de su etapa adulta, mayores de 70 años, finalmente la cosa se complicó para ellos y fallecen. La esposa del pastor, que también se contagió de COVID, sobrevivió al COVID. Okay. De hecho, participó en un post que hizo en su página de Facebook, compartiendo la experiencia y la fortaleza que están recibiendo del Señor en todo este proceso. Una familia pastoral linda, 45 años en total, 43 de casados, 2 de noviazgo, sirviendo bien al cuerpo de Cristo y de buen testimonio. A mí me parece que hablar del servicio que esta familia Seda dio a los miembros de la iglesia durante tanto tiempo, que levantaron unos hijos en Cristo, que están en Cristo, que algunos participan en posiciones de liderato en otra congregación también, pues es una parte linda de esta familia que no se puede omitir, porque cuando se dice solamente de que se contagiaron de COVID porque no creían en la vacuna, levantan este estigma de fanáticos religiosos que son peligrosos, ¿no? Y a mí me parece que el poder resaltar los años de servicio que le han dado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y que fue un matrimonio ejemplar y que fue un matrimonio de ejemplo, me parece que es hacerle justicia también a lo que fue su vida y su aportación, ¿verdad? Al reino de los cielos, ¿verdad? Sirviendo a la gente aquí en la tierra. Así que yo aprovecho para enviar mis condolencias a esta familia Seda de la zona oeste de Mayagüez particularmente, y mis oraciones de fortaleza, que evidentemente en el post que vi, Fernán, están bien fortalecidos. Tanto los hijos, habló uno de los hijos, habló la hija y habló la esposa del pastor. Muy fortalecidos en este proceso, y de verdad que en ese sentido, pues, reconozco esa parte. Creo que también es la otra cara que la gente debe conocer. ¿Tuvo algún cuidado entonces? ¿tuvo sentido entonces el cuidado del doctor Becerra al no divulgar tal vez el nombre de la congregación, tal vez para no buscarse un lío con el asunto de estigmatizar precisamente a la iglesia en general? Esa parte no sé opinarte acerca de cuáles fueron las razones. Yo creo que las autoridades, particularmente el Departamento de Salud, tiene la responsabilidad de este tipo de información darla completa, porque tú no estás violando la ley IPA. La ley IPA es cuando yo revelo tu condición de salud, que es privada, que es personal y que yo la tengo que guardar. Pero, por ejemplo, si aquí hubiese un suceso, el citar que en la emisora Nueva Vida, por ejemplo, hubo un caso o 2 casos de COVID, es parte de la información que se puede compartir, porque si tú le estás diciendo a la ciudadanía, pasó esto en X medio de comunicación, fíjate que cuando hubo un problema de un brote en un medio de comunicación al principio, se dijo dónde era y que habían cerrado las operaciones, etcétera, etcétera. O sea, para el Departamento de Salud, cuando es un lugar donde la gente se reúne, que es una mezcla de privado y público, nosotros somos una mezcla de privado y público. Privado porque hay unos dueños, público porque viene todo tipo de personas a buscar un servicio, a participar de algo.
o sea, está abierto a que venga otra gente, pues debe haber ese tipo de información, porque al principio a mí me sonó y a mucha gente le sonó como fake news al principio. De hecho, si yo no hago la investigación que hago porque conozco gente de Mayagüez, no estaría dando la información que estoy dando. Pero ¿no te parece que como quiera, pues, la iglesia resulta malherida en algún sentido? Porque al final del análisis, o al principio del análisis, no sabría cómo decirlo, realmente cómo tú pruebas que el brote surge en la iglesia. Si esa gente va al supermercado, esa gente va a la farmacia, esa gente tiene vecinos. O sea, ¿cómo científicamente el Departamento de la Familia puede decir categóricamente ese brote surge en una iglesia? No solamente eso, Fernán, esa data para darla de manera certera no la tienen y no la tendrán. Para empezar, número 2, si fuésemos a partir de la premisa de que la iglesia es un sitio peligroso, pues que me expliquen cómo doctores se han contagiado en el hospital con todos los protocolos, con todos los uniformes que le ponen, con todo el proceso, cuántas enfermeras han sido contagiadas y han muerto en un hospital. O sea, si fuésemos a adjudicar, y cuánta gente en otras disciplinas, en otras formas de la industria se ha contagiado y le ha ido muy mal, que en algunos casos fue fatal, en otros no, pero que se contagiaron. O sea, el tratar de vender y enfatizar tanto en la noticia con el enfoque de que no creían en la vacuna, me parece un flaco servicio al país de adjudicarle a la iglesia un nivel de irresponsabilidad, particularmente a esta iglesia, porque en los hospitales doctores se han contagiado y han fallecido, enfermeras se han contagiado y han fallecido, con todos los protocolos y con todo el conocimiento de este proceso. O sea, ¿cuál es la diferencia? Estamos a riesgo porque estamos vivos, porque vivimos en este planeta y porque entramos y salimos de diferentes lugares, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, pero sí, establecer una diferencia como que, wow, qué peligroso es esto, mira lo que ellos hicieron, versus ahora mismo cómo está el estado de la Florida y de Texas. El COVID no ha desaparecido en ninguna parte del mundo y están manejándose súper bien, ¿no? Todos esos lugares, o sea que para mí llevarlo a ese extremo es un poquito injusto y tiende a infundir mucho miedo. Y se repitió la saciedad de que los pastores enseñaban o les prohibían a sus feligreses vacunarse. Entonces, ¿verdad? Y eso es como, no sé. Pues, tú lo contrastas con los vacunados que se han contagiado y que les ha ido malísimo, que en algunos casos ha sido fatal. O sea, vis a vis, cuando tú coges este escenario de los no vacunados y coges este escenario de los vacunados, vas a encontrar en común, gracias a Dios, en cantidades muy pequeñas, que han habido sucesos en los vacunados y en los no vacunados. Fíjate que la promoción me llamó mucho la atención ayer en la prensa, que decían la vacuna previene la muerte. No previene el contagio, ya ni siquiera previene los síntomas fuertes. Ya no están usando ninguno de los dos argumentos. Gente, yo soy consistente. El que quiera ponerse la vacuna, que lo haga. Nunca hemos estado antivacunas ni en contra de la vacuna. Lo único que nosotros no la glorificamos. Hay gente que la glorifica totalmente. Es lo mejor que le ha pasado al planeta. Yo entiendo que eso debe quedar en el campo de competencia del análisis de información y cada cual toma la decisión, punto. O sea, no estamos en contra de la vacuna. Yo no estoy en contra de la vacuna bajo ningún concepto. Soy feliz y me siento súper bien con todos los vacunados, que en esta emisora trabaja mucha gente así y otro grupo no. O sea, que tratar de poner la cosa peor en los no vacunados, más peligrosos a riesgo versus los vacunados. Toda la data nos dice que los vacunados también se están contagiando y también les está yendo mal. El caso es que escuché a Becerra en uno de los noticieros de televisión, lo vi, hablar acerca de que, o sea, se desinformó a esa congregación y por lo tanto, por asuntos de teorías de conspiración y este tipo de cosas, usó esa frase. No se habían vacunado y que si se hubieran vacunado, entonces no habría habido hospitalizaciones, contagios, hospitalizaciones y muertes. Yo quiero enviarle un video al doctor Becerra de un colega de Johns Hopkins University. Nada más y nada menos. Uno de los médicos más prestigiosos de Estados Unidos. Tengo ese video para enviárselo, donde él dice que la pandemia terminó y que basta ya de seguir exagerando. O sea, él es doctor,
y dice teoría de conspiración. Yo le envío un video de un profesor de Johns Hopkins University y del sistema de hospitales diciendo exactamente lo contrario. Si hay algo que ha confundido es el choque de galenos con una preparación académica impresionante en su campo, donde unos están a favor y otros están en contra. En el propio mundo médico, en el propio mundo de los expertos en el campo de la virología, de la epidemiología. Entonces, para mí, al que está escuchando, tiene que tener la mayor información posible para tomar una decisión informada si lo hace o no lo hace. Pero decir que es teoría de conspiración cuando tú tienes un colega con una preparación académica y con una trayectoria, o sea, que Becerra le diga a este profesor de nada más y nada menos de Johns Hopkins. ¿Tú sabes que Johns Hopkins es quien lleva la data de contagios en los Estados Unidos de América? Wow. Es Johns Hopkins quien lleva cuántos contagiados han habido, cuántos muertos han habido. Ellos son los que manejan esa información junto con el CDC. Entonces tienes un profesor, doctor, de los más prestigiosos, diciendo una información que choca con lo que Becerra dice. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? A mí no me lo está diciendo Fernán o Juan Carlos diciéndoselo a sí mismo, o Orlando, o Félix, o Avi. Me lo está diciendo un doctor de Johns Hopkins. Sí. Nada más y nada menos que una de los lugares más prestigiosos de la nación americana en términos de temas de medicina. Ese es el campo de ellos. ¿Ok? Eso es lo que estamos manejando. Ahora, ¿qué tú puedes hacer? Borrar eso. Decirle, no, este tipo también es un teórico de conspiración. O sea, Becerra le va a decir a este médico de prestigio, usted es un teórico de conspiración. O sea, hay one-sided way de verlo. Hay una sola forma de verlo. Es absurdo, mano, es absurdo. Realmente los argumentos que uno escucha son absurdos. ¿No te parece que es bien peligroso el hecho de que, pues, o sea, se subraye una vez más el asunto de que en este momento el problema son los no vacunados y los que no están vacunados es culpa de los pastores de la iglesia? Son cristianos. Uh-huh. O sea, porque más o menos por ahí va el mensaje. Uh-huh. Digo, tal vez no es esa la intención, uh-huh, pero es lo que al final como que se lee. Claro, es así. Entonces fíjate que Pierluisi dijo hace 2 días, yo creo que no se han completado las 48 horas, que debido a que las hospitalizaciones están en 60, él planea eliminar la orden ejecutiva. Lo dijo ayer. Ayer lo dijo. Ayer, sí. Y fíjate entonces lo que sale, lo que se saca. O sea, hay 2 fuerzas a nivel gubernamental, hay 2 fuerzas. Unos que creen que hemos regresado a la normalidad, el gobernador para mí es uno de ellos, no se atreve a decirlo de frente, pero evidentemente con lo que dice está consciente de que el nivel de cuidado no es el que todavía se tiene, por lo que yo deduzco de sus palabras. Y el otro que dice, no se puede bajar la guardia, tenemos que seguir, va a haber un brote. Este tipo de personas son los que van a virar la olla. Entonces tú tienes los 2 mensajes y el pueblo sigue, o la gente sigue en un punto algunos de confusión, en una línea que no saben si están acá o si van a estar acá. Porque chocan, mira las palabras de Pierluisi como gobernador, que tiene la data del mismo Departamento de Salud. Claro. Pero el secretario, estas son mis palabras, no se atreve a ir de frente con él, pero utiliza a los demás para hacer un ambiente que los medios inmediatamente se lo hacen, para decir, no se te ocurra bajar la guardia en eso. O sea, sería un disparate. Año y medio después de esta situación. Yo tengo un vecino que trabaja en una cadena de estas nacionales, uh-huh, comercial, uh-huh, y entonces, una mega tienda de estas. Sí. Entonces me dice que, digamos, 6 meses, un año atrás hubo mucho contagio. No tiene entre sus compañeros de trabajo muertes, gracias a Dios. Pero nunca se declaró, lo que quiero decir es nunca estas noticias se dijeron, mira, hubo un brote en tal tienda. Sí. Qué interesante, ¿no? O sea, oye, y tendría uno que ser bien ingenuo para pensar que ninguna de estas megatiendas o tiendas. Sí, hay miles en Puerto Rico, hay miles. Óyeme, o sea, miles. Que no hubo un solo brote, o sea. Fábricas, compañías, claro, agencias de gobierno que trabajan cientos de personas. Seguro que sí. Claro, claro. Pero bueno. El target siempre ha sido la iglesia. O sea, nosotros no somos un fanático de defenderla a ultranza, pero el público se da cuenta y lleva récord. Sí. Cuando hay algo, se señala a la iglesia. En Puerto Rico hay más de 10,000 iglesias. Que haya pasado en una, donde hay más de 10,000 iglesias, pues
igual que en cualquier negocio, igual que en cualquier tienda, sí, igual que en cualquier hospital. Así que si vamos a la o farmacia, estadísticamente, pues mira, claro, no está tan mal si hubo un brote en una iglesia, en 10,000, ¿no? Claro, es así. Esta información la tenemos que poner sobre la mesa para que la gente también tenga otra lupa de cómo verlo. Porque cuando solamente se le pone las gafas de cómo la prensa y las autoridades lo proyectan, pues es como si tú te quedaras sin alternativa. ¿Qué tapaboca le dieron a los que no se han vacunado? No, para nada en lo absoluto, para nada. A mí me escribió una doctora, que yo lo compartí aquí hace unas semanas, que tiene las 2 dosis de la vacuna y cuando se hizo la prueba de anticuerpos contra el COVID, no tiene anticuerpos. La vacuna no produjo en ella lo que se supone que produjera. ¿Eso la hace mala? No. ¿Eso, Juan Carlos, quiere decir que no te la pongas? No. Eso es un hecho cierto que ella me revela cuando me comunica que esa es su situación. La esposa del pastor no falleció y le dio COVID. Y también pasa de los 70, o sea, es un grupo de personas adultas. ¿Qué otras condiciones tienen los fallecidos? Desconozco. Pero habría que ver si habrían otras condiciones de salud que comprometían el que pudiesen estar en una situación para luchar contra el COVID, ¿no? Esa parte no se dice. No, para nada. No se dice tampoco qué medicamentos le dieron, qué tratamiento. ¿A ti te han dicho qué tratamiento le dan a alguien que falleció? Nunca. En más de un año, nunca se ha sabido nada de eso. No. Hay una sola forma de resolver, es igual que la ideología de género, hay una sola forma de resolver el problema de la violencia según la agenda, que es la ideología. Sí. Con eso tú resuelves todo tipo de violencia contra la mujer. Pues en este caso hay una sola forma de resolver el problema del COVID, es vacunándote. Sí. No hay otra forma de hacerlo. Es la única que existe, es esa. Entonces los seres humanos hemos vivido por millones de años en este planeta, para los científicos que aseveran que son miles de años, otros que usamos el punto de vista creacionista, miles de años, y hemos llegado hasta aquí sin vacuna. Pero esa va a ser la lucha, siempre seguirá siendo la lucha. Así que, vuelvo y repito, consistente con lo que siempre hemos dicho y hecho. Todo el que se quiera vacunar y se siente protegido y es lo correcto, hágalo. Eso es lo que usted cree. Los que no creen en que deben proceder a ese paso, hay que respetarlo de la misma manera. Yo sigo pensando igual y la noticia de ayer no me ha cambiado absolutamente en nada. Bueno, la verdad es que cuando salió la noticia fue, ¿cómo se dice? Una cabosa en las redes sociales y en los medios en general, ¿no? Claro. Entonces se da en un ambiente donde ha habido una lucha a nivel legislativo. Yo no digo que fue planificado y coordinado, pero qué interesante que toda la lucha que ha habido es de la iglesia derrotando proyectos de ideología de género. Sí. Que dan al traste con el intento de la otra rama en la cual se trabaja todos los días en este país para imponer la dictadura del género. Entonces, es interesante, es como un timing perfecto, donde Guapa también tiene esta semana una serie de programas especiales promoviendo a la comunidad y sus llamados derechos, y se inserta esta noticia. Por eso al principio pensé que no citaban nada, que podía ser hasta falsa. Y me di a la tarea, sin ser periodista, de averiguar, porque no es difícil. Cuando tú tienes relaciones de amistad en un pueblo, empiezas a tocar los contactos allí, ¿no? Y en efecto te das cuenta de que sí, de que lo hubo. Pero de la manera en que se está presentando, pues no guarda del todo relación, porque te están dando una información solamente limitada, no están dando la información completa de cuáles eran los estados de salud de estas personas. Todos pasan de 70, todos. Tenían otras condiciones de salud que comprometieran su sistema para luchar contra el COVID. Esa pregunta yo no sé contestarla. Nadie la ha planteado. No, nadie lo ha dicho. Y súper, ¿cómo se llama? Súper valioso sería también que el Departamento de Salud nos dijera, por fin, cuando un contagiado llega y es admitido en el hospital, o sea, ¿qué pasa con ese paciente? Correcto. ¿Qué se le aplica? Porque despacharlo como que, bueno, murió porque no se vacunó. Óyeme, dime qué fue lo que hiciste con ese paciente allí. Correcto. O sea... nadie exige eso. Nadie lo exige. Hay varios medicamentos nuevos que han salido para combatir, ¿verdad?, el contagio del COVID, como de las demás enfermedades. Ya hay medicamentos. ¿Se le administraron? ¿En qué momento se le administraron? O sea, ninguna desinformación nadie la hace, la prensa no la hace.
No hay un protocolo aquí todavía, año y medio después, para, mira, si tú tienes síntomas y sales positivo y todavía te sientes bien, estos son los medicamentos que tú debes empezar a combatir esta situación. Otros países lo tienen, otros médicos lo han desarrollado. Aquí no tenemos absolutamente nada. Ni un solo reportero plantea cuando se detecta que está contagiado y se hospitaliza. ¿Qué pasa? Correcto. ¿Cuál es el protocolo y cuál es el medicamento que se le aplica? A aquel, el otro, ninguno. Exactamente. Se deja fallecer, se deja morir. Ajá. O sea, no se sabe nada. Te aíslan todavía como al principio, que te metían allá y cada 12 horas iba un enfermero a ver. Así fue que empezó en marzo del año pasado. Sí. Todavía está así. Yo espero que mucha de la gente que nos escucha, que son enfermeros y que trabajan en la industria de la medicina, de hecho, podemos hacer un programa dirigido, un segmento, a que la gente que trabaja en el sistema de salud nos diga qué están haciendo. Pero la gente, las personas deberían tener vasta información de qué hacer, porque como hemos dicho en 1000 ocasiones, si realmente hubiese un brote significativo y el sistema no tuviese hospitalario para recibir a todo el mundo, ¿qué hacen las autoridades de salud advirtiendo a una nación completa de estos son los medicamentos que tú tienes a la mano para que ante los primeros síntomas lo empieces a combatir? Sí, o sea, okay. Por ejemplo, Juan, o sea, se sabe que la super mayoría de la gente que se contagia sobrevive. Sí. Aún contando los que tienen, los que se les manifiesta síntomas. Correcto, eso es lo que dice. Eso es lo que se sabe. La data, totalmente. Exacto. Y a eso a esos que lograron sobrepasarlo con síntomas, me imagino que se les aplica algo, ¿no? O sea, ¿hay algún medicamento que se le aplica o simplemente la pasan strike? Y el hermoso sistema inmunológico que Dios nos hizo, claro, es el que siempre ha sacado la cara por la humanidad y ¿verdad? Gracias a Dios lo tenemos ahí. Lo que debe ser extraño es que aceptemos de manera ciega e inequívoca que hay una sola forma de resolverlo, punto. A mí me parece, yo no sé, los que tratamos de ser lo más pensantes posibles y que no aceptamos las cosas al saque by default, sí porque sí y se acabó, no preguntes nada, no digas nada, no cuestiones nada, pues bueno, el que se sienta cómodo siendo así, pues que lo sea. El que se vacuna asume una responsabilidad, el que no se vacuna asume una responsabilidad, ambos están asumiendo un riesgo. Sí, respetemos el riesgo que asume el que se la pone y no hay ningún problema porque conscientemente lo está asumiendo, y que el otro asuma exactamente el mismo riesgo. ¿Cuál es el problema? Esta nota también bien importante, este detalle. Tampoco dicen que muchas iglesias son centros de vacunación. Sí, correcto. O sea, la iglesia ha sido parte del esfuerzo de vacunación en el país. Eso es un hecho, eso es así. Ahora el plan es, y bueno, es el plan del Estado, pero van a ir casa por casa, puerta por puerta. Sí. Cada cual tiene que tener una mente hecha de qué vas a hacer cuando te toquen a la puerta y decir, mira, somos aquí del gobierno, venimos con la vacuna, ¿te la pusiste? ¿No te la pusiste? Si dices que no, te la vas a poner, te la tienes que poner. O sea, de la manera sutil van a hacer la presión para hacerte sentir protegido y que estás haciendo lo correcto de manera inequívoca. Cada cual tiene que tomar su decisión. Yo, vuelvo y repito, el que lo siga haciendo no tengo ningún problema, cero problema. No me siento superior por yo no ponérmela, ni me siento inferior. Y el que se la pone, yo espero que no se sienta superior a mí, ni tampoco inferior. Que haya el mismo respeto. Seguro. Seguimos siendo los ciudadanos que somos, aportando al país de la manera en que lo estamos haciendo. Siguen siendo muchas cosas muy nebulosas, es la verdad. Y nadie se moleste con el asunto, pero es que es así. Hay mucha gente que no le parece nada nebuloso, ¿verdad? Exacto. Y lo comprendemos, pero a nosotros nos parecen muchas cosas nebulosas, tú sabes. Es el derecho, o sea, el que lo ve, es el derecho que tenemos a la libertad de expresión. Sí. De verlo como lo vemos. Nosotros no somos los únicos que lo vemos así. Cantidad de gente brillante en el mundo lo ve así, cantidad de gente brillante en el mundo lo ve como que la vacuna es la única solución. O sea, esto no es una cuestión de inteligencia, sino una cuestión de ópticas de ver las cosas. Sí. ¿Ok? Aunque algunos le han dado el elemento intelectual de que los que no se ponen la vacuna son los de ultraderecha y los menos inteligentes del planeta, y los que no cuestionan la vacuna y se la ponen son la gente más razonable y la gente más inteligente del planeta. Esa connotación se le ha dado. Eso está ahí. Eso está ahí. Sí. El que se quiera sentir más inteligente y superior, como dice el mexicano, dale, no hay ningún problema.
Y se ha provocado también el asunto de la interacción, ¿verdad? En la interacción social, pues el hecho de, ¿te vacunaste? Y si contestas no, sabes que como que... A mi cantidad de personas ese es el saludo. Que me ha extrañado que ese sea el saludo, pero cantidad de personas que yo conozco honorables, respetables, que se han vacunado, me preguntan si yo lo he hecho como saludo. No es cómo está Juan, cómo te va, cómo está Gisela, cómo están los nenes, cómo están los nietos. ¿Te vacunaste? Sí. Tú sabes. Eso es casi automático. Sí. Lamentablemente. Ajá. Pero bueno, nos pusimos al día. Eso es lo que está pasando, era inevitable. Y además de que mucha gente, Juan, esperando que hablamos del tema. No, sin duda, ahí sin duda alguna. ¿Verdad? Nos reiteramos en oración por fortaleza de esta familia, que de hecho están muy fortalecidos por lo que vi, ¿verdad? Confiando en el Señor. Citaron un texto de Corintios bien lindo. Nosotros ¿verdad? No nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Un texto de Corintios. Porque sabemos, ¿verdad?, que nosotros nos vamos a levantar con el Señor. Amén. Así que en ese sentido, para los que tenemos una lupa de la vida diferente, pues miren, si los demás pueden usar la lupa que quieren, no nos quiten la lupa que nosotros queremos utilizar para vivir nuestra vida así de sencillo. Así de sencillo. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Señoras y señores, están en ruta Nueva Vida 97.7. Mucha gente que pues se conecta para decir, es verdad. Y otros dicen, no estoy de acuerdo, pero me gusta este programa. Son todos bienvenidos. Seguro que sí. Claro.